Bien, hermanos, vamos a ir a nuestras Biblias. Vamos a ir en oración, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos permites, Señor, estar reunidos acá, Señor, a escuchar tu palabra. Pedimos, Padre, que seas tú el que nos hable, Señor. Te pido primeramente, Señor, que seas tú el que me use, Señor. El mensaje que tú traes, Señor, que sea para edificación, Señor. Y te pedimos, Señor, que tomes el control. Te lo pido y te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, no sé cuál es el que está. Hace un ruido, pero yo creo que es el otro micrófono. Bien, hermanos, vamos a ir abriendo nuestras Biblias y vamos a ver, vamos a ir al libro de Mateo 10 y vamos a leer del versículo 5 al 8. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, dice, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. Bien, hermanos, en esta noche vamos a ver algo. El tema es discípulos en el poder de Dios. Y algo que vamos a notar aquí en cuanto a los discípulos, dice en el poder de Dios. Vamos a poder ver dos puntos. Vamos a poder ver cuál es un verdadero discípulo y espero que yo creo que todos los que estamos acá nos damos cuenta que es un verdadero discípulo. Los que están en la escuela, bueno, todos creo que están, la mayoría está en la escuela dominical. ¿Cuál es el costo de un discípulo? ¿Cuál es el costo? ¿Cuál es el costo de un discípulo? Negarse a sí mismo. Entonces, si ya entendemos que el costo de un discípulo es negarse a sí mismo y vemos lo que vamos a ver en esta noche es en cuanto a Dios llama y después de que nos llama nos manda a servir. Y lo vamos a leer en el verso 1 de Mateo 10, dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y aquí nuestro Señor Jesucristo está comisionando a los 12 discípulos. Pero en esta noche vamos a aplicarlo aquí a la iglesia en esta noche. No habemos 12. Aquí hay más de 12. Y espero que si ya reconocemos que somos discípulos y habemos más que 12, y no vamos a leer los nombres de los 12 discípulos, pero si lo pueden anotar, ahí menciona a los 12 nombres de los discípulos. Y aquí vamos a poner que aquí habemos más de 12. Uno de los propósitos para este año, quizás el año que ya se fue, pero el propósito de este año que viene es hacer la voluntad del Señor, a servir. Porque dice que aquí Él llamó a sus discípulos y los comisionó. Y lo vamos a ver en el verso 5. En el verso 5 dice, a estos 12, bueno, aquí vamos a poner a este grupo que está aquí en esta noche, a estos los envió y les dio instrucciones. ¿Y de dónde va a venir la instrucción? Viene de la palabra de Dios. Y dice, diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis. Entonces vemos aquí en el verso 5 que el Señor comisiona a sus discípulos.
Y vamos a ver un ejemplo, vamos rápidamente a Hechos 8. Hechos 8:5 dice, entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Y aquí vemos que uno de los discípulos ¿qué estaba haciendo? Estaba predicando. Y vamos a notar también el verso 25, 8:25, y ellos habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Entonces vemos que a los discípulos, que era lo que estaban haciendo, predicaban y anunciaban el evangelio. Y que para este año, para nosotros, ¿cuál es la meta de nosotros? Es predicar y anunciar el evangelio. Y de acuerdo no a nuestras fuerzas, de acuerdo a la palabra del Señor. Y vamos a ver, vemos en el 5, y sí vamos a notar en el verso 6. Y ya notamos que Felipe predicaba a Cristo. En el verso 6 dice, sino antes id a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y vemos que cuánta gente no está perdida afuera. Tiene necesidad de que se les predique, que se les anuncie el evangelio. Y vemos aquí en esta noche, bueno, vamos a ir rápidamente vamos a ir a Ezequiel 34:5. Y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Y eso es lo que está pasando afuera. Hay mucha gente que no sabe, que está caminando sin un rumbo, y necesita que alguien le lleve el mensaje. ¿Y quién lo va a llevar? Si no son los discípulos del Señor. Y en esta noche espero que esto nos anime a poner la decisión de poder predicar el Evangelio de Dios. Vamos a regresar a Mateo 10, y vamos a ver en el verso 7, dice, y yendo a predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Y ese es uno de los mensajes que para nosotros dice, el reino de los cielos se ha acercado. Y si lo notamos, que el reino de los cielos se ha acercado, ¿por qué? Porque los que hemos recibido a Cristo somos familia de Él. Amén. Y es una parte del reino de Dios, es el que está aquí en este momento. Pero el Señor no quiere que solo este grupito sea, sino que hayan más, que se predique la palabra del Señor. Dice, sino antes, bueno, dice en el 7, yendo predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. En el 8 dice, sanad enfermos, limpiad, dice, leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. ¿Cuánto nos costó a nosotros? De gracia. ¿Y por qué no podemos poner metas en este año? Dar de gracia. ¿Cómo? Yendo a predicar el evangelio. Y esto lo podemos ver, dice que de gracia recibiste y da de gracia. Y este es el mensaje que tenemos para si somos verdaderamente discípulos. Dice, Él nos llama y nos envía a servir. Tenemos que empezar a servir. Si no lo estamos haciendo, tenemos que empezar a servir. Y esto será en nuestras fuerzas. Vamos rápidamente a 2 Corintios 4:7. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Entonces, tenemos dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios. Entonces no podemos ir a hacer nada sino con el poder de Dios. Dice,
y no de nosotros. Y esto lo vemos si lo leemos desde del versículo 1. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, antes bien anunciamos a lo oculto, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si vuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no se les resplandezca la luz del evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor a Jesús. Porque Dios, que mandó de que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y por eso es de que tenemos si hemos recibido a Cristo y somos discípulos del Señor, tenemos el poder de Dios. Y entonces, para este año tenemos que entender de que necesitamos llevar el evangelio a todas partes, no dejando dice encubierto, no encubrir el evangelio, sino tiene que ser expandido. Y la meta para este año es que el Señor nos use a cada uno, ya sea discipulando. Hay necesitamos que se discipulen, porque si nos ponemos a pensar en este año, el grupo que tenemos y nos ponemos a discipular más, el Señor va a hacer la obra. Y vamos a terminar con una última cita. Regresemos a Mateo 9:35. Y aquí vemos el gran ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que Él es el quien nos da el mejor ejemplo. Dice en el 35, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, a la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Yo creo que este año podemos ponernos a pensar: ¿seremos verdaderamente discípulos del Señor? Y si somos verdaderamente discípulos del Señor, teníamos que hacer lo que Él hizo. Dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. ¿Cuántos de nosotros el día sábado se nos hace difícil ir a los lugares donde debemos de ir? Que para este año debemos de poner en mente hacer más para el Señor. Si recibimos de gracia, debemos dar de gracia. Y no solo dice recorriendo, predicando el evangelio, sino enseñando. Y es lo importante que debemos de poner en mente. Bueno, este es el pequeño mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón, y espero que sea en el suyo también. Y que para este año nos pongamos a pensar que debemos de servir. Vamos a orar.
Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche. Gracias, Señor, porque tú nos permites, Señor, en este tiempo, Señor, por este año, Señor, que tú nos has dado. Perdónanos, Padre, porque no lo hemos estado haciendo, Señor, pero te pedimos, Señor, que en este año, Señor, pongamos un propósito, Señor, y que trabajes en nuestros corazones para que tu palabra, Señor, sea predicada, Señor, a todos los lugares, Señor. Gracias te damos, Señor, y te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.